hay impuestos el viernes. ¿Qué tal? Bienvenidos a la noche. Deseando estamos que llegue ya el viernes para salir de dudas, porque aunque Rajoy da pistas, de momento son eso, pistas, y además difíciles de interpretar. Hoy lo van a ver, va a ser un programa muy parlamentario porque la Cámara nos ha dejado cantidad de imágenes que vamos a ver y a comentar con Cristina de la Hoz. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Ricardo Martín, Muy buenas buenas noches. noches. Carmen Ramírez de Ganuza, buenas noches. Muy buenas noches. Y Alfredo Menéndez, buenas noches. ¿Qué tal, Alfredo? Ana? Buenas noches. Bueno, pues sabemos en principio que no habrá subida de impuestos y que tampoco se tocarán las prestaciones por desempleo o las pensiones, porque se lo ha dicho la ministra de Empleo a los sindicatos. Hablaremos de ello y del estudio del Gobierno en el que se contempla retrasar la jubilación más allá de los 67 años. La iniciativa... Otra de las imágenes del día nos la deja el diputado de Compromís, Joan Baldoví, por esto que están viendo. Se ha quitado parte de la ropa en plena sesión del Congreso. Era su manera de protestar contra los desahucios. Toda la secuencia en unos minutos. Señor Baldoví, quiero decirle, señoría... También ha sido un pleno movidito el del Parlamento gallego, en este caso por el golpe sobre la mesa que ha protagonizado Beiras, sobre el escaño de Feijóo, para ser más precisos. La polémica está servida y la comentaremos en esta mesa. Antes les presentamos a nuestra invitada de esta noche. Ella es la presidenta del Círculo de Empresarios, Mónica de Oriol. Señora de Oriol, bienvenida. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Bueno, pues enseguida vamos a hablar con ella. Antes nos asomamos en las redes sociales. Al frente, como siempre, Gabriel López. Gabriel, buenas noches. ¿Qué tal, Ana? Buenas noches. De la intensa actividad política vivida hoy en el Congreso, les preguntamos hoy sobre todos los temas que se han tratado, de la camiseta de Baldoví y de ese anuncio del presidente del Gobierno asegurando que no se van a subir los impuestos. Sus opiniones y comentarios con la etiqueta en Twitter @LN Congreso. Les recuerdo los medios de participación: Twitter, Facebook o el foro de rtv.es/La Noche en 24 horas. Gracias, Gabriel. Y ahora, si quieren saber el tiempo que nos espera en las próximas horas, atentos, porque toda la información la tiene Albert Barniol. Para mañana cambian las condiciones, esperamos ya más nubes y mayor inestabilidad, sobre todo en el este peninsular y en las Islas Baleares, donde los chubascos y las tormentas van a ser frecuentes y donde esas lluvias incluso podrían ser de carácter moderado, sobre todo en la Comunidad Valenciana, todo ello acompañado con un temporal de viento significativo y temporal marítimo en el Mediterráneo. En el resto del país todavía con ambiente bastante estable y soleado, con aumento eso sí de las nubes de cara a la tarde y unas temperaturas que allí donde no lleguen las nubes y las precipitaciones se mantendrán elevadas. En 1996, solo 1 de cada 10 alemanes desconfiaba de los españoles o nos consideraba gente poco fiable. En la actualidad, la desconfianza hacia España se ha multiplicado por 5, ¿vale? Porque el 50% de los alemanes nos considera poco fiables. Bueno, pues acabamos de escuchar una pequeña parte de los datos del barómetro de la marca España que ha hecho el Real Instituto Elcano, y la verdad es que en el caso de Alemania nuestro país no queda demasiado bien parado. Señora Oriol, ¿qué opina una empresaria como usted de unos datos como estos? Pues lamentablemente son datos, no son opinables, y lo que hay que pensar es que por qué tenemos esos datos tan malos. La realidad es que no hay que ir a Alemania para pensar qué piensan los alemanes de los españoles. En un informe que se hizo el año pasado sobre cómo se percibe cada país a sí mismo en relación a cómo le perciben, el que peor nota sacó España. A Alemania le preguntaban a los alemanes ¿qué pensáis de vosotros mismos? Se ponían un 7. Te ibas a preguntar al vecino y les ponía un 5. En Italia se pensaban un 9 y el vecindario les consideraba de 6. En España la situación es inversa. Somos los primeros que nos fustigamos y nos flagelamos con nuestros problemas. Y la percepción que tienen los alemanes, que es penosa según el informe del Elcano, me temo que es mejor que la que tenemos nosotros mismos sobre nosotros mismos. Porque solo hablamos de lo malo que tenemos en el país, que es mucho y abundante, y estamos haciendo invisible una realidad que existe y que es potentísima y que es en la que teníamos que dedicarle las mismas horas a ver esa parte invisible, que es la que está llena de potencia, de fuerza, de jóvenes que están haciendo cosas importantes, de inversiones que los mismos alemanes están haciendo en España y que sin embargo de esas no salen en los titulares y no existen. ¿Cuál sería la receta que debería aplicar España para recuperar ese estatus que por lo menos en Alemania hemos perdido?
Bueno, yo creo que tenemos que tener primero una visión más a largo plazo de la que estamos practicando. Si nosotros vemos la España de los últimos 50 años, somos el tigre europeo. La renta per cápita en España de los años 60 al año 2010 es la que más crecimiento ha tenido de todos los países de la OCDE. Nosotros hemos crecido en exportaciones más que en Alemania, más que Francia, más que Italia. Todas estas realidades no se cuentan. Solo hablamos de la corrupción, de la calidad institucional, de la decepción de los gobernantes, pero hay muchísimos elementos y yo creo que los medios de comunicación tienen ahí una oportunidad de contar, cada vez que contaran una mala noticia, que la acompañaran, la llevaran de gemela de una buena noticia, y la visión sería menos cortoplacista. Las hay, señora de Oriol, pero créame que a veces nos cuesta mucho encontrarlas en cualquier caso. O sea, su receta sería, digamos, promover o hacer más visibles las noticias buenas que las malas, ¿no? Sí, sin duda, sin duda. Porque estamos viviendo un momento en el que nos puede el día. Y vas a cualquier reunión y vosotros, por supuesto, los periodistas, es obligado porque tenéis que vivir la noticia al día. Pero en familias en las que se pensaba trimestralmente o anualmente, están también pendientes de la prima de riesgo desde por la mañana hasta por la noche, que son elementos fundamentales, no les quito valor, pero esa obsesión con la coyuntura nos quita perspectiva. Y cuando estás viendo que hay empresas españolas que son líderes mundiales en muchísimos ámbitos, y hablando y que son buena noticia, porque ha habido un viral de estos de internet famosísimo, que seguro que habéis leído todos, que se llama el de Roland Berger, y que te cuenta que somos el país líder en radares, líder en trenes de alta velocidad, líderes en sulfatos, líderes en trasplantes de hígado. De eso no habla nadie, y eso es una realidad que hemos producido entre todos los españoles, y que con lo que nos ocurre hoy o desde hace 4 años es una falta de impulso. Cuando piensas que hay cosas que están bien, el impulso es yo también puedo. Si todo es mierda, que es todo lo que tenemos alrededor y de lo único que se habla, ¿para qué vas a hacer un esfuerzo? Hablemos ahora, si le parece, de las medidas que está tomando el Gobierno precisamente para intentar remontar el vuelo en esta crisis. Una de las últimas leyes que se está tramitando es la ley de emprendedores, una ley importante. ¿Cree usted que es la ley necesaria, la que hace falta, con lo que sabemos de ella hasta el momento, porque insisto, está en tramitación? Cuando la veamos, porque ahora son todos rumores. Desde luego, ahí la ley de emprendedores tenía que haber salido al día siguiente de nombrar el Gobierno. O sea, no entendemos si estaba en el programa, cómo estamos 18 meses después de que han llegado al Gobierno y que todavía no hay nada. Y lo único que ha salido hace 2 meses era un poco al rebufo de una serie de fondos europeos que eran para menores de 30 años, que es volver a seccionar el mercado, y los de menos de 30 años tienen una serie de privilegios y no los de más de 30 años. Pero, o sea, primer punto, ya es tarde. ¿Por qué están esperando? Porque no sabemos ni siquiera si la van a sacar el viernes. Y el problema radica básicamente en que tenemos un gobierno que no es evidente que está alineado. Y está ahora mismo, hay 5 partes del gobierno implicadas en la ley de emprendedores: trabajo, industria, economía, Hacienda y, por supuesto, Moncloa. Yo creo que hay 3 partes del gobierno, 3 ministerios que son muy favorables a la ley, pero se encuentran con la barrera de, básicamente, el señor Montoro, que todo lo que sea facilitar el no pagar impuestos o reducir los impuestos que se tienen que pagar, pues le suena a incoherente con la política de austeridad que todos apoyamos, sobre todo si la austeridad se la aplican en el gobierno a las administraciones públicas, porque la austeridad nosotros estamos todos con el agua al cuello y ellos realmente no están aplicando. Entonces, la obsesión ahora mismo es ingresar, 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 y la ley de emprendedores parece que lo que estamos pidiendo a voces es: deje usted de ingresar, deje que florezcan las flores, que aparezcan nuevos emprendedores, que surjan nuevas empresas, que haya chavales, y déles usted una amnistía fiscal de 3, 4, 5 años, y cuando produzcan, entonces vaya a pillar. Nos está, señora de Oriol, plasmando aquí ideas muy interesantes. Nos consta que aquí hay personas del Gobierno y también parlamentarios que ven este programa. Y bueno, y aprovechando su presencia aquí, ¿qué cosas que no ha hecho el Gobierno, me refiero a leyes quizás un poco más profundas,
deberían ponerse sobre la mesa, se debería trabajar en ellas? Bueno, yo creo que en la agenda está básicamente la ley de emprendedores, que al final lo que es quitar barreras al emprendimiento, que la gente pueda florecer. Segundo, la reforma laboral en la parte de descentralización de la negociación colectiva fue revolucionaria, realmente eso ha sido muy valioso, pero se quedó a la mitad porque le falta todo el tema de la empleabilidad, la búsqueda activa de trabajo, la reforma de todo el sistema de parece subsidios. una ley, la reforma laboral, una ley incompleta, por tanto entiendo. Atacó una parte de los problemas, uno de los más gordos, si dijéramos, que era la centralización de la negociación colectiva, de manera que las empresas les venía dado de algún sitio, básicamente la patronal y los sindicatos, cómo tenían que pagar los salarios y cuáles eran las condiciones, y había una dejación de la responsabilidad por parte de cada empresario y del grupo de trabajadores, que es lo que llamamos los comités de empresa, dentro de una empresa, para negociar cuáles eran las condiciones y acomodarlas a la realidad de esa empresa. Eso ha sido un punto adelante porque el problema viene a la mesa donde existe. Ni te lo traen resuelto ni te lo estropean, lo resuelven cada empresario con sus trabajadores. Eso es un paso adelante porque es flexibilidad, es inteligencia, es conocimiento. Bueno, ¿Y alguna cosa más, aparte de la reforma laboral, que el gobierno debería revisar? El tema de las pensiones. Yo creo que no podemos dilatar más el tiempo y poner más comités a estudiar más cosas porque las conclusiones no hay más que ver lo que ha pasado alrededor. Es decir, cuando el señor Bismarck hace 100 y pico años decidió que la edad de jubilación era 65 años, era porque habían hecho una estimación de que la gente se moría a los 60. Entonces decían, fenomenal, ahora la gente se muere a los 90 y llevamos 100 años con una ley que no ha cambiado. Además, el tema de cómo se cotiza y los años, y el sistema revienta, porque España no tiene capacidad por la pirámide demográfica de que nadie está entrando en un sistema de reparto, no entran jóvenes suficientes y tenemos por encima de 40 años un porcentaje de población creciente, el 60%, y eso implica que no va a haber jóvenes capaces de alimentar las pensiones de cuando nos jubilemos. O sea, claramente esa es una reforma que no puede esperar. El tema de la justicia. En el tema de Alemania no, y el informe del Cano que habla de la corrupción. Corrupción hay en todos los países del mundo. Si leyéramos los titulares de la prensa anglosajona, alemana, francesa, todos los días hay corrupción. Está en el ser humano. Todos tenemos un demonio y un ángel dentro. El tema es que la justicia funcione. Claro, si en España la mitad de los delitos prescriben antes de ser juzgados, si los sistemas informáticos de los tribunales no se leen de una jurisdicción con otra, si todavía viven con el papel, no están ni digitalizados los archivos, la justicia no funciona y no está en la agenda de los políticos. Y un Estado de Derecho funciona si la justicia funciona. Porque aquí leyes hay millones de más. Podíamos quitar la mitad de las leyes y no pasaba nada. El problema es el cumplimiento. Señora de Oriol, ¿se atreve a hacer un pronóstico? Yo sé que es difícil. ¿De cuándo veremos la luz al final del túnel? ¿Cuándo las empresas serán capaces o podrán empezar a contratar a gente? Porque el paro es una de las consecuencias más graves de esta crisis que estamos atravesando. Bueno, hay un problema adicional que no hemos mencionado, que es el tema de la asfixia financiera de las empresas, y que mientras que, claro, entonces eso está muy ligado. Las empresas no sacarán la cabeza del agua mientras no haya financiación, y claro, los bancos hoy en día dicen que no hay demanda solvente porque, entre otras cosas, tienen colocado el dinero en deuda pública. Mientras el Estado siga gastando más dinero que ingresando, la deuda pública va creciendo y los bancos están comprando deuda pública, porque además la deuda pública la usan como colateral para conseguir, o más bien para devolver la liquidez que compraron en el interbancario. Entonces, mientras que las empresas no reciban financiación, es muy difícil que podamos invertir o que podamos crecer, porque crecer es carísimo para una empresa. Tú tienes que adelantar el dinero de la nómina de tus trabajadores y igual estás cobrando, si cobras, y aquí los ayuntamientos, muchos de ellos, siguen sin pagar, y lo digo en nombre propio, es decir, yo trabajo en una empresa y tenemos un gran problema, llevamos sin cobrar 14 meses de algunos ayuntamientos. Si el banco no te da dinero, ¿cómo vamos a crecer? Lo que tenemos que hacer al revés, nos estamos empequeñeciendo porque es la manera
Tú te haces más pequeño y el circulante se te reduce, con lo cual puedes manejar tu compañía. Mientras que las administraciones públicas no se reformen, reduzcan el gasto y dejen de absorber los recursos existentes escasos, porque el que los alemanes piensen como piensan de nosotros implica que sus bancos ya no nos van a prestar más dinero, y los alemanes son los ahorradores netos de toda Europa. Si no nos prestan ellos dinero y el poco dinero que se ahorra aquí se lo lleva el Estado, para pagar las miles de cosas que no entendemos muy bien qué hacen, y lo único que hacen es arañar sobre sanidad y educación, que es lo más importante. Pero los otros temas en los que tienen miles de millones implicados, empresas públicas, fundaciones, agencias, embajadas, miles de cosas que no son sustancia de estado de bienestar, a nosotros no nos llega el dinero. Si no nos llega el dinero, ¿cómo vamos a crecer? Si no crecemos, no podemos crear empleo. Señora Oriol, escuchándola, no puedo evitar preguntárselo. ¿Usted nunca ha pensado dedicarse a la política? Uy, no. No, mientras no cambien la ley, no. Se necesitan siervos, porque hay que mirar para arriba para decir amén, y no nací para decir amén. O sea, que me sería muy difícil. La verdad es que, insisto, hay ideas muy interesantes las que está plasmando esta noche. Hay gente que dice que las crisis son momentos también de oportunidades. Me gustaría saber si usted, pues comparte esa visión que hemos escuchado a algunas personas y cuáles son esas oportunidades que nos puede dar una crisis. Quizás darnos cuenta con qué piedras no deberíamos tropezar 2 veces. Bueno, una de las evidencias de que la crisis se está aprovechando, y es esa parte invisible pero que son buenas noticias, es el sector exportador. Al haberse deprimido la demanda interna, claramente muchísimas empresas salimos fuera a buscar la demanda externa. Eso es una revolución en España, porque España ha sido un país tradicionalmente autárquico y que solo muy recientemente había empezado a asomarse al extranjero. Empezaron las grandes compañías, las multinacionales, estas del IBEX, que todos conocemos y que son nuestra referencia, pero ya la clase media empresarial, es decir, las empresas de tamaño medio, están exportando. Es decir, esa es una evidencia de que la crisis ha aprovechado. Una segunda, gracias a la reforma laboral, el que se está generando una flexibilidad interna. O sea, el hecho de que hayan venido multinacionales de los vehículos a invertir en España es gracias a que se están generando un entendimiento entre trabajadores y empresarios en aquellos sectores en los que se está liderando la transformación, en la que se flexibilizan los horarios, se ajustan a la demanda, ha habido bajadas de sueldo. Esas bajadas de sueldo en sí mismo no son graves, pero agregadamente significan ganancia de productividad. Esa ganancia de productividad es competitividad, es mayor sector, es más posibilidades de futuro. O sea, he hablado de exportación, he hablado de ganar competitividad. Las nuevas generaciones son mundiales. O sea, España es un país que nos parece que el turismo no es sexy, porque todos queremos estar en el mundo tecnológico, y sin embargo el turismo es el oro español y no tenemos que olvidarnos ni pensar que es del pasado. Si nosotros tuviéramos una clase empresarial del turismo de alto nivel, competíamos con las grandes capitales europeas, pero vamos, nos las llevábamos de calle, porque es que venir a Madrid con el clima que tiene y el patrimonio que tiene, o ir a Sevilla o a Córdoba, pues es tanto o más importante que cualquier de las ciudades con las que competimos europeas. Si nuestra gente hablara inglés, que es que todavía el porcentaje es muy bajo, pues ahí hay que invertir. Y la juventud actual es muy consciente de ello y está haciendo un esfuerzo enorme, con lo cual hoy, mirando a 10 años atrás, estamos mucho más preparados, y de hecho se nota en que estamos empezando a traer turismo de calidad, no el que viene con la tortilla, que nos viene fenomenal, no hay que despreciar a nadie, pero el valor añadido está en el turismo VIP que se gasta muchísimo dinero. Y España está hoy mucho más preparada que hace 10 años para recibirlo, y hay muchísimos negocios que han empezado a nacer al calor de este. Bueno, seguiría, pero no me quiero enrollar. Muy brevemente, una última cosa, y le pido brevedad. Empezábamos la entrevista hablando de la imagen de España en el exterior, pero me gustaría terminar esta charla con la imagen de los empresarios aquí en España, de empresarios españoles me refiero. ¿Cree que es buena o podría ser mejor? La imagen que tenemos los españoles, los empresarios españoles sobre España. La sociedad de los empresarios, la sociedad de los sobre empresarios, España. de los españoles, efectivamente. ¿Sobre los empresarios o sobre España? No. ¿Quién es el sujeto? La imagen que tiene la sociedad. Española sobre los empresarios, malísima.
es evidente, aunque es mejor que hace unos años, porque en las últimas encuestas del CIS, no sé si porque los empresarios hemos mejorado de posición ascendiendo o porque los que estaban aquí arriba se nos han caído debajo y eso nos ha subido en el ranking. Hemos tenido que inventar la palabra emprendedor para olvidar la palabra empresario. La de emprendedor suena muy bien, es cool, está bien de moda, todos los jóvenes quieren ser, pues es un paso adelante. Quiere decir que el mundo de la empresa es un mundo creativo, innovador, apasionante, retos, y el que la juventud hoy entienda que ese es un camino a recorrer, pues creo que es una buena noticia. Y luego podemos sentirnos orgullosos de nuestras Zaras, Mangos, Indras, Telefónicas. Tenemos empresas de las que de verdad son mundiales. Bueno, pues señora de Oriol, presidenta del Círculo de Empresarios, de verdad un gusto hablar con usted, porque habla muy clarito, se lo tengo que decir, así que bueno, se lo agradezco. Gracias. Muchas gracias. Bueno, vamos a seguir ahora con un repaso a la prensa económica internacional, porque diferentes diarios ejercen hoy de pitonisos, podríamos decirlo así,